cuenta, bueno, no, él hace una comparación entre la ciencia real y la ciencia falsa, que es la pseudociencia. La ciencia real, pues obviamente son todos los hechos científicos que se conocen, o pues que tienen lugar en el universo. Y la ciencia falsa es lo comercial, es la cultura popular, que supuestamente es más interesante. Dice que es una imitación burda de la ciencia real, pero son puras apariencias. Carl Sagan dicen que las personas, pues del común, dice, que quieren saber sobre la ciencia real, no lo pueden hacer, porque le fallan los medios de comunicación, los recursos naturales y el sistema educativo, que es muy importante. Entonces, que lo que la sociedad le permite conocer es lo que se filtra de la ciencia real, y eso que se filtra de la ciencia falsa, la pseudociencia. Entonces dice que es difícil encontrar tratamientos escépticos, o sea, la ciencia real, porque eso no vende. Las popularizaciones dispersas y deficientes de la ciencia dejan huecos que la pseudociencia procura llenar. Como las personas no se les ha enseñado una ciencia real, tienen que recurrir a otros lugares o a otros conocimientos que no son verdaderos para llenar como su necesidad de conocimiento. Dice que si hubiese la aceptación de la ciencia, que es candida o algo pues que no tiene lugar en nuestra sociedad, no habría lugar para la pseudociencia. También dice que el 95% de los estadounidenses son analfabetos científicos, que es casi el mismo porcentaje de las poblaciones negras analfabetas. Bueno, cita a Platón, quien dice que el hecho de ser analfabetos científicos no es humano, sino que es propio de bestias y que siente vergüenza por eso. Él también dice que el analfabetismo científico es peligroso actualmente, porque los trabajos y la ganancia de dinero dependen de la ciencia y la tecnología. También dice que los derechos animales se dan por la ciencia y que no se puede incidir en la política nacional ni tomar decisiones inteligentes sin conocimiento científico. Pues yo no estoy de acuerdo con eso, porque aparte de la ciencia se necesitan muchas otras cosas que son las que forman un buen dirigente y alguien con el apropiado conocimiento conocimiento político, que no sea solo la ciencia. Una persona puede ser muy buen científico, pero si no tiene las facultades sociales y como la educación para ser un buen dirigente, no lo va a hacer. Solo teniendo la ciencia no es como, bueno, teniendo la ciencia únicamente como no se llega a ser un buen dirigente, que es lo que dice acá, pues una persona que sepa ciencia puede dirigir el mundo, no es lo que se necesita ciencia. Bueno, también dice que hablando de eso mismo, dice que solamente el 1% de los pertenecientes al Congreso de Estados Unidos, que está conformado por 535 personas, tiene antecedentes científicos. Entonces dice que sobre qué base se toman las decisiones si no son científicas. Habla también de Hipócrates, que fue como bueno, es uno de los principales exponentes de la medicina y de los que más desarrolló la medicina antiguamente. Dice que se conoce por su juramento, que es el que hacen los médicos antes de graduarse, y también porque él impulsa la superstición y como el crecimiento de la ciencia. También, bueno, dice que después de Hipócrates, Europa pasa por una época oscura, que se pierden muchos documentos científicos y también se desaparecen, con el avance de la religión, desaparecen los médicos seculares, entonces se estanca el conocimiento. Entonces, que en vez de un médico intentar curar a sus pacientes con medicinas y con métodos científicos, lo que hacía era usar cánticos y pociones. Entonces la investigación de la medicina muere, se queda estancada por más o menos 10 siglos. Y mientras en Europa moría la educación, en Islam avanzó. Entonces dice él que la única forma de que el mundo sobreviva al siglo XXI, dice Carl Sagan, que la única forma de que el mundo sobreviva al siglo XXI
relaciones con ciencia y tecnología. Dice que se necesita crear máquinas o implementos que hagan más eficaz la producción de alimentos y crear anticonceptivos más potentes y más efectivos. Él habla mucho de eficacia. Y también que la ciencia y la tecnología es lo que va a permitir la igualdad política de las mujeres, la calidad de vida de los pobres y la calidad de vida de los pobres. Pues yo no estoy de acuerdo con eso porque la tecnología es del que tiene para comprarla y una persona pobre que, pues, que quiera subir su calidad de vida por más tecnología que venga, una persona pobre no va a poder adquirirla y igual se va a quedar estancada la tecnología en estos momentos como se ve en el mundo, la compra el que tiene y entonces se hace más rico el más rico y pues el pobre sigue igual y a medida de los años se va volviendo más pobre. Tampoco le encuentro como mucha relación a lo que él dice sobre eh, la igualdad política de las mujeres, cómo va a ser más fácil adquirirla con ciencia y tecnología. Lo que se necesita es educación. Ya avanzando, Carl Sagan también dice que la ciencia ayuda a tratar enfermedades, pues obviamente, pero que él dice que es mucho más eficaz y mejor tratar a una víctima del cólera con 500 gramos de un medicamento cada 12 horas que digamos que como en otras culturas que se le reza y que no prefiere no hacerse ningún procedimiento científico, médico. Y también dice que a una persona esquizofrénica es mejor aplicarle 300 o 500 gramos de medicamento cada día que hacerle un tratamiento psicoanalítico que él dice que es inútil. Pues yo no estoy de acuerdo porque él lo que dice con esto y con lo de la eficacia para producir alimentos, que también lo acabo de mencionar, es que la ciencia es eficaz y por ser eficaz es mejor. Y yo no estoy de acuerdo que sea eficaz, pues sí, se va a producir más y como que se atenúan las consecuencias de los problemas, pero un problema se ataca mejor si está atacado de raíz, que es lo que hace pues lo que él llama métodos alternativos. Por ejemplo, en el caso de la persona esquizofrénica, el psicoanálisis es un método alternativo, pero que se va como a las raíces y no solo a tratar lo que hace la persona, sino a ver por qué lo hace y a pararlo, pero desde sus raíces, no solo atenuar las consecuencias. Lo que él dice es que sea eficaz es que sea mejor y pues a mí no me parece esa parte. ¿Qué más? Bueno, dice, y otra cosa que no me parece es que digamos, las técnicas alternativas, y que el psicoanálisis está incluido dentro de ellas, son comparadas con la religión y con los cultos, pues con las creencias populares de la gente. Yo no veo, pues no encuentro una relación, teniendo en cuenta el contexto, no encuentro una relación entre esas dos cosas. Solo porque sean alternativas y sean lo que no es ciencia, no significa que sean parecidas y que una sea menos válida que la ciencia. Y también porque, digamos, las ciencias, al psicoanálisis lo trata como, pues, lo trata como una creencia popular y cualquier cosa. Y entonces, aunque no sea un tratamiento científico, no es el psicoanálisis, pues en este caso no es cualquier cosa, son métodos estudiados y que se ha comprobado como cierta validez y que si se usan y que si se han usado por tanto tiempo y la gente los estudia es porque tienen un respaldo teórico, que es lo que él dice que le hace falta a los métodos alternativos. También dice que bueno, que la ciencia, que gracias a la ciencia y pues en este caso a los medicamentos es que la longevidad en el ser humano ha aumentado. Dice que en 1870 la longevidad de una persona era de 40 años, en este momento pues 80 años más o menos. Dice que lo que la ciencia está haciendo es obtener que la vida de los humanos sea feliz y pues longeva, pero entonces es lo que dice es que la ciencia y la tecnología le está dando a la humanidad el don de la vida. Yo pues no estoy de acuerdo con eso porque de pronto lo mismo que con lo de la eficacia, que sea larga no significa que sea buena, y también la ciencia no es la única que hace la vida humana buena. Una persona
más que viva, una persona pobre puede vivir mucho tiempo, pero si no tiene recursos no va a vivir bien. Entonces no es tanto cantidad sino calidad. Habla de que aunque muchos científicos, que dice aproximadamente la mitad de los científicos hayan sido los responsables de las armas nucleares, de las exposiciones a radiación de las personas sin su conocimiento, de los experimentos cinética que se le realizan a las personas, los médicos nazis que también eran científicos, la contaminación del aire y del agua, la extinción de las especies fueron causadas por científicos. Entonces él dice que también está esa parte, la parte negativa de la ciencia. Él dice que aunque hayan científicos que prevean las catástrofes tecnológicas, los califica de oportunistas, acomodaticios y complacientes. Pero pues a mí sinceramente me parece que estos no son los médicos que están obrando mal, sino de los que él habló anteriormente. Ellos son los oportunistas y los originarios de beneficios corporativos y los moralmente débiles, no los que están intentando como ver la otra cara, la cara mala de la ciencia. Él dice que la culpa de la mala imagen de la ciencia es de los medios, que son pues que se ven casos como el doctor Frankenstein y siempre el científico loco con la bata blanca. Pero pues no es solo de los medios, porque los medios le dan a la audiencia lo que pide, sino es culpa de la cultura popular, y para cambiar la mala imagen que se tiene de la ciencia se necesita un cambio en raíz, un cambio educativo. Y bueno, otra cosa que él dice que no estoy nada de acuerdo es que el avance científico y tecnológico que se ha dado es mayor que todas las víctimas causadas por lo que acabo de decir, pero que en este momento el costo de los errores es muy alto. Nunca la vida de una persona va a valer menos que un avance tecnológico. Y pues el costo de los errores ahorita lo toma como muy alto, porque ahorita hay gente que se está dando cuenta de lo que está pasando. También dice pues que la falta de conocimiento en ciencia es ignorancia, y que a veces pues que hay gente que cree que es mejor vivir en la ignorancia, y que no saber lo que pasa les quita responsabilidad en lo que está pasando. Pone el ejemplo de la corrupción del gobierno. Si uno no sabe sobre ello, no está involucrado, y entonces no es su culpa. Pero estamos todos indirectamente involucrados, no solo el actor directo de los hechos, sino también el que no hace nada. Y si uno no hace nada por informarse, también está ahí pues haciéndose responsable. Sagan también cita a Nietzsche con su libro Genealogía de la Moral, que Nietzsche habla de la autodesvalorización del hombre. Sagan lo toma como si Nietzsche viera al hombre como el centro del mundo, y dice que la ciencia lo que hace es desmentir eso, pero en pro de la verdad. Y lo que yo veo que Nietzsche dice con su libro es que con la ciencia se pierde la utilidad del hombre. Ahora hay tantas máquinas y tantas cosas que que el hombre cada vez se está volviendo más inútil, y ahí es cuando pierde su valor, no cuando deja de ser el centro, sino cuando pierde su utilidad en el mundo. Bueno, también en otra parte del capítulo Sagan da varios ejemplos de pseudociencia, de la cirugía psíquica, de los fantasmas, de nuevas religiones, de brujas, de levitación, curación por fe, percepción extrasensorial, los ovnis, y la astrología y la geomancia, que dice que últimamente se están extendiendo mucho en el mundo. Todas estas pequeñas muestras de pseudociencia se muestran en el mundo porque no hay nada que supla en el hombre la necesidad de conocimiento. Si no hay una buena educación, si no hay una educación, aparte de entre muchas cosas científicas, no un ser humano en formación, no va a haber como ese conocimiento de lo que es la ciencia real y lo que es la ciencia falsa. Por eso es que se generan estas pseudociencias. Bueno,
también dice que la pseudociencia se interpone en el camino de la ciencia. Y pues eso es lo que les digo que no estoy de acuerdo, porque la pseudociencia llena el vacío que deja la falta de educación por ciencia. Y pues y también se crea por la mala transmisión de la información. Eh, bueno, él dice que cada vez que se renuncia a los controles civiles y a la educación científica, eh, se llama a la pseudociencia. No se renuncia al control civil voluntariamente y no se renuncia a la educación científica voluntariamente. Pues desde lo individual no se renuncia. Los planes de gobierno y las instituciones son las que renuncian a que los individuos adquieran ese conocimiento. Entonces, la aparición de la pseudociencia y el no conocimiento de la ciencia real es culpa de las instituciones y del gobierno, no de los individuos. Y para finalizar, pues dice, aclara una vez más que la ciencia es diferente de la pseudociencia y que la ciencia errónea también es diferente de la pseudociencia, porque la ciencia errónea, la ciencia avanza con errores y los elimina progresivamente, es como de práctica y de fallo, que es en lo que se basa la ciencia, y también que se plantean hipótesis principalmente para ser refutadas, y así se sabe que la que sobrevive es verdadera y son los que se establecen como principios científicos. Em, pero dice que la pseudociencia es lo contrario, que son hipótesis que se crean para ser invulneradas y que no pueden ser invalidadas, y por lo general cuando se encuentra cuando se refuta una hipótesis de pseudociencia, científicamente generalmente piensa o se establece como el concepto de conspiración ahí. Eh, Dice, pues ya para cerrar, que la pseudociencia es mucho más atractiva porque muestra como las anomalías que pueden llegar a ver en el mundo, pero dice que esas anomalías no existen, que es mucho más interesante ver la ciencia como eh, la ciencia real como lo que es, a conocer cosas falsas que parezcan verdaderas. Pero yo sigo diciendo que no es, bueno, y él culpa a los individuos por no conocer, pero no es culpa de los individuos, es culpa del sistema educativo y de quienes deberían suministrar educación y todo ese aprendizaje a las personas que desean conocer de ciencia, que muchas veces no se bastan solo con el conocimiento que se da, sino que por intentar buscar más y por intentar saber más, llegan